Le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Sí me escucha? Se escucha perfecto. Buenos días a todos los contertulios y a todo el público que nos escucha en el Ecuador y en el mundo. Muy amable. Una consulta muy puntual. ¿Qué futuro le espera a la economía ecuatoriana tan dependiente del petróleo cuando el petróleo está experimentando esta serie de altibajos provocados, entre otras cosas, por la guerra? ¿Qué futuro le espera también al gobierno de Noboa en esta materia cuando ya el presidente Lasso le deja vendiendo 11 millones y pico, 11 millones 100 mil barriles para los próximos 4 meses? Me entiendo que hasta marzo queda vendida una parte de la producción petrolera. ¿Cómo se va a manejar y cuánto peso va a tener el petróleo en el gobierno de Noboa? Mira, tu pregunta es muy precisa. Veámoslo como lo hacemos en McKinsey Company, una consultora donde trabajaba en Nueva York, en Londres. Son 3 horizontes. En el corto plazo, la preventa petrolera es básicamente para pagar los sueldos de diciembre. Es justamente una cantidad, si te das cuenta, hablan de 1.200 millones. Es más o menos el descalce que habría para los pagos de sueldos para el diciembre. Ahora, al tener tú esta preventa petrolera, te estás comprometiendo en, cuando venza, a tener que sacar otra, porque somos fondos transitorios. Claro. O sea, básicamente tuviste dinero vendiendo 4 meses de petróleo que no vas a tener para repagar, vas a tener que volver a sacar dinero para cumplir ese dinero que ya usaste. Esto te pone al gobierno en una necesidad imperiosa de financiamiento, y por eso la premura que ha tenido el presidente electo en viajar a Europa, a Estados Unidos, a tocar las puertas de tantos bancos de inversión como multilaterales, porque más o menos las multilaterales, sin el Fondo Monetario, quiero estar seguro de la cantidad, le podrían prestar unos 2.500 millones de dólares, ¿no? Entre el Banco Mundial, el BID y el CAD, pero con el Fondo Monetario tú podrías llegar a una cantidad más cercana a unos 5.500 millones de dólares. Entonces, ambas están relacionadas. En el corto plazo tienes que hacer esto para poder pagar sueldos, y en el mediano plazo tienes que pensar en qué vas a hacer con el Yasuní. Ese ya sería mediano plazo. No lo puedes cerrar en un año porque es operacionalmente imposible, y al mismo tiempo tiene un costo de alrededor de 1.300 millones de dólares cerrarlo, porque tienes que cerrar los pozos, un poco más de 200 pozos. Tienes que cerrar los caminos, porque tienes que regresar la naturaleza a su estado anterior. Eso te implica que de dónde vas a sacar esos 1.300 millones. Y para nuestros radioescuchas, cuando uno dice 1.300 millones, a lo mejor alguien que está en este momento conduciendo por la Francisco Orellana, más preocupado de que no se le cruce una moto y que lo vaya a atropellar al pobre cristiano, son equivalentes a 7 hospitales del IES, del Seguro Social del IES. Esos son 1.300 millones de dólares. Entonces, la sugerencia que yo le daría al mandatario electo, que apoyó por el sí al Yasuní, sería que el cierre del mismo se prolongue en el tiempo hasta que se recuperen al menos esos 1.300 millones que va a costar cerrarlo. Porque no es justo para la mayor parte de la población, con las necesidades que existen en el país, donde 1/3 de los niños menores de 5 años tienen déficit alimentario, que esos dineros vayan destinados a cerrar el bloque 43. Primero, resolvamos el principio, ¿no? Con respecto al petróleo... Perdone la digresión, una cosita rápida. Pero sí, el problema es que la consulta es mandatoria. O sea, ahí no hay como, claro, espérate un ratito, dame chance que voy a hacer otras cosas. Ahí no hay nada que hacer. Operacionalmente no lo puedes hacer en un año. Y los grupos que han apoyado la consulta han dicho que están dispuestos a conversar. A ver, si tú lo haces en un año, corres riesgos de contaminación gigantescos. Ya. Cerrar una operación petrolera nunca se ha hecho en el Ecuador. Tienes que traer expertos a que vengan a hacerlo, a que sepan cómo hacerlo. Se estima que puede tomar 2-3 años. Ya. Además de que tienes que conseguir los 1.300 millones de dólares, porque nada de esto es gratis. Claro. Bueno, y a mediano y largo plazo, ¿qué pasará con el tema petrolero? Ya, en el mediano y largo plazo, tú aquí en Ecuador tienes que sacar la licitación de los campos Intracampos 2, la ronda Intracampos 2, que ya estaba bastante avanzada. Esta es una ronda petrolera de campos menores de investigación
básicamente es exploratoria para encontrar nuevo crudo entre los campos que ya están activos. Esto podría tardar unos 6 meses, sin embargo, esto te podría incrementar la producción, pero marginalmente, de petróleo. El grueso de la mejora de la producción podría venir de una inversión de unos $1.000 millones en los campos maduros. Eso te ayudaría a mejorar la producción en campos maduros un 20-25%, y con ese petróleo tú suplirías lo que estás dejando, vas a dejar de producir en el Yasuní, a unos 40-60 mil barriles diarios, ¿no? Estos números redondos, porque todo esto dependerá de los estudios técnicos. Claro. Asumo que la ronda del Intracampos 2 podría tomar los primeros 6 meses, sería para mediados de año, y ya lo otro sí podría tomar un año, ¿no? Ya, José, pero dame un segundito. Sí, cómo no. Y el tema del largo plazo del precio del crudo, porque recordemos que hay 3 horizontes, ¿no? Corto, mediano y largo. En el largo plazo, el mundo hay 2 versiones, ¿no? Tú hablas con los importadores de combustibles y te hablan del cambio a una matriz de energía renovable, vehículos eléctricos, pero al mismo tiempo tú ves 2 de las compañías más grandes del mundo del petróleo hacer compras de compañías por cantidades gigantescas. Una transacción reciente de Chevron de más de $56.000 millones, otra también de Exxon, en campos nuevos que se han encontrado en Guyana, la decisión de Estados Unidos de explorar petróleo y explotar petróleo en Alaska. Entonces, al menos el productor de petróleo no está tan inseguro de que no vaya a haber demanda de crudo en los próximos 10-15 años. El precio es la variable de ajuste, y el precio depende mucho tanto de la oferta de la demanda. En este momento el precio está un poquito por debajo de $76, hace 10 minutos lo chequeé, pero eso tiene mucha relación con problemas económicos en China, que es el mayor importador de crudo en el mundo, y en Estados Unidos, una potencial recesión el próximo año, que es el mayor consumidor en el mundo. Estados Unidos es el gran consumidor, pero tiene una producción de casi 13 millones y algo de barriles de crudo al día. Ahora claro. Sí, disculpa, Jimmy. No, está bien. Pero José, ¿y qué pasó en Ecuador cuando subió el presidente de la República, anunció que la meta era subir sustancialmente la producción de petróleo, y lo que ha pasado es que en lugar de subir, la producción ha bajado? ¿Qué se hizo mal? ¿Dónde estuvo el problema? A ver, ambos candidatos prometieron incrementar la producción, ¿no? Andrés hablaba de 750.000 de barriles diarios. El presidente actual, Guillermo Lasso, hablaba de 1 millón de barriles diarios. Estamos cayendo en la producción. Y en esto hay muchos problemas de descuido. Un tema es, por ejemplo, el tipo de contrato que tú necesitas. Hay distintos tipos de contrato en el sector petrolero. Cuando tú vas a hacer exploración y explotación, los contratos tienden a ser contratos de participación. Entonces te dicen, mira, tú eres copartícipe en las reservas que encuentres, y eso da una capacidad a esa empresa petrolera de ir a un banco extranjero y decirle, mira, yo voy a participar en esto en Ecuador. Los exámenes dicen que puede haber tanto petróleo. Hay 3 tipos de estadística en eso, pero digamos la de mayor certidumbre dice que por lo menos hay tanto de reserva, tal porcentaje de reserva me va a pertenecer una vez que pongamos a explorarlo y empecemos producción. Dame un crédito contra eso, dame una garantía. Entonces ese es un tipo de contrato específico. Otros contratos que son los que se usan más en Ecuador son de servicios. O sea, aquí es mucho la parte de nosotros, de cómo nosotros estamos enfrentando el mundo para traer este tipo de inversión. Luego tienes otros problemas. Recordemos que en el 2019 se tomaron campos petroleros. Hubo hasta un sargento del ejército que murió en el oriente. En el caso de la minería, para hablar del mismo ministerio, el día de hoy la Corte Constitucional va a hablar del tema de las consultas ambientales. Eso, por ejemplo, ha detenido toda la inversión minera en el país. Un país como Ecuador, que tiene probablemente la misma... Estaríamos hablando que la industria minera podría reemplazar totalmente a la industria petrolera en el Ecuador. Entonces somos un país con muchos problemas, y problemas que deberíamos solucionarnos nosotros mismos. El campo eléctrico. El campo eléctrico tiene que abrirse a la inversión privada. Se necesitan más o menos $2.000 millones en inversión, tanto en generación como en transmisión, para solucionar los problemas que existen en la actualidad eléctricos. Recordemos que para cuando estos generadoras y estas
transmisiones, líneas de transmisión estén instaladas, probablemente necesitemos aún más electricidad. El consumo de electricidad va atado directamente al consumidor como persona, al uso de aires acondicionados, a las empresas, al uso de refrigeradoras. Cuando tú haces análisis de economía, tú ves consumo de electricidad y consumo y ingresos de la población van muy alineados. Entonces es una ridiculez decir que los costeños tenemos que dejar de consumir aire acondicionado, porque antes estamos acostumbrados a ventiladores. O sea, es una locura decir eso. Ingeniero, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Buen día. ¿Cómo has estado? Buen día, ¿cómo está? A ver, quiero retomar el tema de esta preventa petrolera, ¿no? ¿Verdad? Que usted explicaba, porque yo siento que va a ser clave para subsistir en diciembre, ni siquiera el próximo año, subsistir en diciembre. No, es ahora para diciembre. Exacto. Ahora, yo totalmente de acuerdo, sí. Mire, ayer estábamos hablando con Larry Yumi Banda y Larry nos decía que han lanzado una especie de venta de bonos a la interna por 1.000 millones. A eso sumado esta preventa para ver si salimos del bache de pagar décimos y sueldos en diciembre. Y lo que corresponde a noviembre. Y lo que corresponde a noviembre. ¿En cuánto tiempo se podía concretar esta preventa y quién sería el comprador? ¿Sería Tailandia? No necesariamente. Usualmente el consumidor de crudo ecuatoriano está cerca de nuestras costas. Ya. Son refinerías en Perú, Chile. En Panamá no hay refinería, pero hacen inventario y lo mezclan con crudo del Golfo. Sería México. Ahí hay cosas técnicas, ¿no? Estados Unidos. Nuestro crudo es semipesado. Eso se determina por la viscosidad. Entonces es un crudo que es óptimo para las refinerías de Estados Unidos, especialmente las del Golfo de México. Y hay este factor de la guerra de Hamas en Gaza, que ha incrementado el costo del transporte. Entonces, por ejemplo, ya todo el crudo que viene del otro lado del mundo se vuelve muy caro transportarlo. Por eso también el castigo de Ecuador se ha reducido. Entonces, aquí a la pregunta que hizo Jimmy, ¿no? Hay una gran volatilidad en el precio. El precio estuvo... La expectativa con el problema de gas es que el precio iba a estar cercano a los $100. Ha pasado lo contrario, ha bajado por debajo de 80 y sigue con presión a la baja, pero eso ya está unido a los temas de China y de Estados Unidos, la potencia en recesión. Y a su vez tienen problemas porque nuestras exportaciones, por ejemplo, de camarón, 60% de las mismas, unos $4.000 millones, van a China. O sea, todo está vinculado. Pero esta preventa es rápida, ingeniero, ¿no? Esta preventa es rápida, se la puede hacer rápida, como para obtener rápido ese Kushki. Sí. O sea, a ver, el mundo del crudo mueve 100 millones de barriles diarios. Ya. Entonces, todos sí los es días probable. Se compra 100 millones de dólares de barriles. Mire, más allá que salvarle. El tema va a ser el castigo, las condiciones, el cuánto te voy a cobrar porque te estoy prepagando. A ver, básicamente lo que el Estado ha dicho es la preventa petrolera en la época del presidente Correa fue de largo plazo, algunos años. Ya. Ahora está de corto plazo. Entonces, si tú fueras una industrial o una empresa, ya es una cuenta por pagar, no una deuda, cuando haces la contabilidad. Las deudas usualmente son las de más de un año de plazo. Tú las divides en dos. Es lo mismo. Lo que te crea una presión al gobierno de que tienes que salir a hacer otra en 4 meses. Y no es una solución definitiva. Soluciones definitivas es incrementar la producción del país y que venga mucha más inversión a todas las áreas. Mira, hay un problema en el Ministerio de Petróleo. Es un ministerio demasiado grande. No hay un ser humano que te pueda tener en la cabeza petróleo, minería y energía eléctrica. Entonces, no sé cuándo se analizó la fusión de esos 3 ministerios, si alguien tomó en consideración de la necesidad que habría administrativa. O sea, tú le estás preguntando al abogado Santos Alvite temas de electricidad, temas de petróleo y temas de minería. No existe esa persona. Ni en el mismo campo petrolero hay un experto en todos los temas. O sea, ahí creo que entonces Daniel Noboa va a tener que dividir ese ministerio, ¿no? ¿Verdad? Lo más probable, lo lógico es que se dividiera. Fue dividido. No entiendo exactamente cuándo se lo fusionó. A veces en Ecuador pensamos en los centavos y no en los dólares. Mira, justo el martes, para un temita que tocaron antes con Fidel, que es compañero de la Cofradía de la Perla, muy buen amigo, estuve escuchando su entrevista. Por ejemplo, el tema del puente. Nosotros discutimos el día martes con el ministro designado de Obras Públicas ciertos temas del niño, de los puentes, de cosas que se tienen que hacer, darle sugerencias. Tipo muy preparado Roberto Luque, con muchas ganas de trabajar. El quinto puente es un puente para mejorar el comercio exterior del país, para darle más competitividad a las exportaciones, para darnos
En este momento, Europa está en casi recesión. China, el precio del camarón ha bajado mucho, pero ha bajado mucho la demanda. Estados Unidos, si cae en recesión, es un problema. No tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos. Hay una idea con congresistas americanos de sacar una ley dentro de una ley para el Caribe para darnos preferencias arancelarias. Pero eso puede que salga, puede que no. Pero el problema es, nosotros necesitamos más dinero que ingrese, porque necesitamos más exportaciones, más remesas, más turistas, y todo esto implica mucho trabajo. Y es un gobierno interino que básicamente podrá hacer 2, 3 cosas: seguridad y crear condiciones como para que mejore la situación de empleo en el país. Y para eso necesitas crudo, minería y resolver problemas como el eléctrico. Porque el crudo y la minería no van a desaparecer inmediatamente. Claro, y antes hacer la transición energética, tú vas a necesitar muchos más minerales a futuro. Ingeniero, buenos días, Noria Arroyave. Buenos días, Noria. Usted hablaba de algo importantísimo que acaba de decir. Es un gobierno cortísimo, casi que interino, entonces tiene que hacer cosas puntuales. ¿Cuáles son las 2 cosas puntuales? Que, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía tienen que poner 2 checks. Estas 2 cosas sí o sí tenemos que hacer en estos 18 y 19 meses. Pues déjame ir un poquito más arriba. Yo creo que a nivel del presidente de la República electo, primero es seguridad. Nosotros trabajamos mucho con compra-venta de empresas en distintos sectores de la economía, financiamiento. Y hay mucho del sector consumo. Consumo es 2/3 de la economía ecuatoriana que está afectado. Pregúntale a cualquier dueño de restaurante, especialmente en la costa, donde el consumo tiende a ser en la noche, cómo están sus ventas, comparadas con otros años. Y se lo ve en los comercios que están cerrando por las vacunas. Se lo ve en la gente que trabaja. Mi empleada, el otro día tuve que darle $4 porque me confesó que debía $2 de 2 semanas de la vacuna. Y preocupada porque le habían la notita de cariño. Entonces ese es el primer tema a nivel país. Luego, cuando tú ya vas, digamos, al Ministerio de Finanzas, en este momento la presión es de conseguir dineros para financiar el déficit fiscal. Vamos a cerrar un año entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en déficit fiscal. Esto al cierre de diciembre. De ahí tienes que pensar que el 24 empieza con el mismo presupuesto del 23 hasta que lo modifiques. Entonces, por eso muchos analistas económicos estaban sorprendidos que el presidente electo haya hablado de default en Estados Unidos. A mí no, me parece que fue lo correcto, porque ya estás hablando de todo el mundo en finanzas. Cuando tienes un riesgo país 17, 18%, sabe que la probabilidad de que dejes de pagar, que caigas en default, es superior al 80%. Okay. De eso hay unos 15 países en el planeta. Están en una situación comprometida financieramente, tal como la de Ecuador, empezando por Argentina. Ya Venezuela ya es un caso perdido. Eso le preocupa mucho a todo lo que son las bancas de inversión, las fuentes de financiamiento, y ellos pueden a su vez presionar al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Es que aquí en Ecuador no entendemos la película global. El Fondo Monetario y el Banco Mundial son instituciones multilaterales que, por un acuerdo que se hizo en 1947 en Bretton Woods, se dividió quién ponía la cabeza de cada cual. Europa pone la cabeza del FMI, Estados Unidos pone la cabeza del Banco Mundial. Entonces, mientras Bruselas y Washington se den cuenta de que nosotros estamos peleando una guerra contra la droga por un consumo que es principalmente en Estados Unidos y Europa. Así es. Entonces necesitamos la ayuda. Si nosotros no llamamos, hay un dicho colombiano: bebé que no llora, bebé que no mama. Tenemos que levantar todo, porque necesitamos esa ayuda económica, necesitamos que el Fondo Monetario sea flexible, que no nos venga a decir que hay que elevar muchos impuestos, no, sea muy flexible para que el tema tributario no afecte al consumidor. Perdóname para acabar, para que vengan los multilaterales y nos den todos estos dineros y poder sobrellevar este primer año. Recuerda que en unos pocos días ya van a empezar las lluvias de 12, 14 horas. Es un tema que discutimos con el ministro designado del EMETOP. Sí, hay otros organismos, otras entidades aparte del FMI y el Banco Mundial que Daniel Noboa puede considerar tocar las puertas. China, que ha sido medio, da miedo mencionarlo porque ha sido visto como un cuco, puede ir a tocar esa puerta y sería conveniente. Estados Unidos, China y Rusia. No, le pregunto porque a veces es mala palabra en unos gobiernos. Eso es lo que te digo, Nori. El presidente electo en algunas reuniones mencionó que él tiene
apertura con China y con Rusia. Acuérdate que el grupo es uno de los grandes exportadores de banano a Rusia. China está ahí. A ver, en el Fondo Monetario, China es el tercer mayor aportante. Y una cercanía con Pekín, que es la segunda economía del planeta, no es mala. El tema aquí es, primero, rapidez. Como estaba indicando anteriormente, no tienes dinero para noviembre, no tienes dinero para diciembre. Tienes que hacer esta preventa petrolera, estos 1.000 millones. No es que estás con una holgura económica para planificar a 6 meses la consecución de dinero. Quieres hacerlo ya. Entonces, esto es una alerta de decir, mire, estamos en una situación crítica. Ustedes no quieren que empecemos a caer en default, que no quieren que otros 10, 15 países consideren lo mismo. Ayúdenos, facilítennos estas líneas de crédito blando, porque el problema de China es que tiende a cobrarte mayor tasa de interés y a requerir garantía petrolera. Y entonces ahí viene el tema, ¿cuánta garantía petrolera podrías tener? Aquí el tema es en este momento conseguir fondos para reactivar la economía, para reactivar la obra pública, para la vivienda social. El tema del quinto puente, como bien indicó Jimmy, se puede hacer con peajes, una mezcla de inversión estatal, X cantidad de millones, y otro peaje que cubrirían todas las tractomulas que irían al puerto, porque van a ahorrarse 2 horas de tráfico, van a tener mucha mejor seguridad, van a poder hacer 2 viajes al puerto en vez de 1. Recuerden que una tractomula es un coche muy caro, entonces mientras más utilidad le des, mucho mejor. Todos los asaltos que ocurren a las tractomulas en las rutas del país, los disminuyes al menos a la altura desde que subes al tramo del quinto puente, ¿no? Habría mucha mejor seguridad. Entonces son planes que ayudan a reducir los costos de producción. Este es un gobierno corto, son 2, 3 cosas que va a poder acabar. Por ejemplo, el quinto puente, porque habría estudio de factibilidad y es un proyecto de 5 años de construcción. Bien, gracias a José Orellana. Piensas, no los inauguras. Claro, gracias a José Orellana, asesor en estrategias, finanzas corporativas y mercadeo, que ha estado hoy día con nosotros. José, muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy, a ti y a todo tu público. Muy amable. Hasta luego. Sí.